Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno en gran manera. Dios es bueno en gran manera, hermano. Amén. ¿Y de qué tamaño es esa gran manera, hermano? ¿De qué tamaño es la bondad de Dios? Es necesario que nos alineemos a la voluntad de Dios, a esa bondad, porque Jesús decía en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise tener a tus hijos como la gallina tiene los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Queremos nosotros, hermanos, cumplir la voluntad de Dios? ¿Queremos nosotros habitar bajo la sombra del Altísimo? ¿Cómo es nuestro deseo? ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Cómo nos dirigimos nosotros a Dios? ¿Con una lista de peticiones? Dame, quiero, necesito. Quítame. Ábreme la puerta. Como si fuéramos nosotros unos sindicalistas o exigiéndole al gobierno la mejora de ciertas condiciones sociales, familiares, escolares, etcétera, gremiales. ¿Cómo está nuestra voluntad delante del Señor? ¿Qué tanto queremos nosotros cumplir lo que Dios nos manda? Lo que Dios nos pide. Vamos a la escritura, hermano, en Mateo 26. Jesús está orando aquí. Mateo 26. Y vamos a meditar este versículo aquí. En Mateo 26 dice la escritura en el versículo, acompáñenme por favor, a Mateo 26, dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, en Mateo 26 estamos, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hemos puesto por título a esta meditación: rendirse ante Dios. Rendirse ante Dios. Y el diccionario define, hermano, esta palabra rendir: obligar al enemigo a entregarse, vencerlo, sujetar, someter una cosa al dominio de uno. Dar, entregar, restituir, dar producto o utilidad a una persona o cosa, cansar, fatigar, hacer actos de sumisión y respeto, tener que admitir o aceptar algo. ¿Con cuál de estas 7 acepciones te identificas delante de Dios? Rendirse ante Dios. Y es que vemos a un Jesús, el Hijo del Dios Padre, Jesús con todo su poder. Y Él está aquí postrado sobre su rostro. Jesús, si alguien o algo fuera a atacarlo o golpearlo, ese era un buen momento, porque estaba postrado, hermano, sobre su rostro. No podía ver, no podía distinguir si venía
alguien a atacarlo. Estaba vulnerable. Una posición vulnerable. Y ese Jesús que estamos hablando, es del Hijo de Dios que estamos hablando. Si Jesús se humillaba, se rendía de esta manera, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos toca a nosotros? Si Él, siendo Jesús, teniendo autoridad, teniendo gobierno, habiendo participado en la creación, estaba rendido así, ¿cuánto y más nos toca a nosotros? ¿Cuánto y más debemos nosotros someternos a la autoridad divina? Diga usted, medite brevemente, ¿qué tan lejos está esa sumisión de Jesús en mí? ¿Qué tan cerca está esa sumisión? Ese entregar la voluntad. ¿Y qué se refiere Jesús aquí? Sabemos que estaba próximo a su arresto, a su juicio y a su muerte. Y Jesús, sabiendo lo que le esperaba, pidió al Padre, no sin antes incluir en esta súplica, en esta petición, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y hacemos la pregunta esta mañana, hermano, viendo este escenario aquí que relata Mateo 26, 39. ¿Podemos llegar nosotros a este nivel de sumisión? ¿Es posible, hermano? ¿Ustedes creen que es posible que nosotros alcancemos este nivel de obediencia, de entrega, hermanos? Porque Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Se está entregando, hermano. Se está entregando ¿a quién? Al Padre, al soberano. Y si queremos nosotros llegar a este nivel de sumisión, porque hay que establecer que una cosa es obedecer y otra cosa es someterse, ser sumiso. A veces podemos obedecer porque el otro me dijo. El niño va y arregla la habitación porque me dijo mami, pero en su corazón no quiere esa obediencia. Y hay muchos ejemplos bíblicos de gente que obedecían, pero que no estaban realmente convencidos. Cuidado si nosotros caemos en esta trampa de la obediencia sin sometimiento, sin entrega. El primer paso, hermanos, vamos al Salmo 46. El Salmo 46. Elías, léete ahí el Salmo 46, el versículo 10. El hermano Díaz va a buscar a Isaías 45. Isaías 45. El Salmo 46. ¿Qué dice el versículo 10 del Salmo 46? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Estar quietos. Reconocer la soberanía, la autoridad de Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hermano, no discutamos con Dios. No hay forma de que salgamos ganando en esta batalla. Dios siempre tendrá la razón. Dios siempre tendrá la verdad. Dios siempre será la autoridad. Dios siempre estará al control. No hay escape alguno de la soberanía de Dios. Si voy a lo profundo, ahí estás tú. Si subiera a lo alto de la montaña, si me aparto y si me alejo, no hay forma. Si queremos rendirnos completamente a Dios, lo primero que debemos hacer es reconocer esa autoridad, ese poderío que tiene al Dios
que le servimos. Reconocer, ¿qué dice Isaías 45? Vamos a leer con nuestro hermano Díaz, el versículo 5 de Isaías 45. Isaías capítulo 45, verso 5 dice: Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Oigan esto, hermano. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. Oigan, no hay Dios fuera de mí. Es importante, hermanos, que aunque yo no lo quiera, aunque yo no lo busque, Dios es soberano. Y aquí en Mateo 26, 39, Jesús reconoce esa soberanía. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Oigan esto, hermano. Jesús dice en su petición: si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, si existe una chance, alguna probabilidad, pero reconoce la soberanía de Dios. Pero no se haga mi voluntad. Segundo paso que podemos extraer de aquí de Mateo 26, 39. Humíllate delante de Dios. Primero reconoce quién es, a quién tú le estás hablando. Tú no estás hablando con un cualquiera. Estamos delante de Dios. Si quieres rendirte, si quieres humillarte, tienes que ir como fue Jesús. Vamos a leer aquí en Santiago 4, y dice la palabra de Dios: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago 4, en su versículo número 10. También tenemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tenemos que humillarnos, hermanos, delante del Señor, y a su tiempo Él nos exaltará. Dice el Salmo 51, versículo 17: un corazón contrito y humillado, ¿qué más dice? No despreciarás. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si quieres rendirte, humíllate. Jesús en Mateo 26, 39 dice que su rostro estaba en tierra. Jesús, siendo Jesús, se humilló. Se humilló, se rindió delante del Señor. Y qué lindo, hermano, es cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros reconocemos que Dios es Dios. Hermanos, el tercer paso es: expon tu voluntad con honestidad. Ya hemos declarado a Dios como soberano, como nuestra autoridad. Ya nos hemos humillado. Y donde no hay humildad, brota el orgullo. Sin humildad sale esa exaltación, sale ese sentimiento falso que cree que tenemos autoridad. El tercer paso, hermanos: expon tu voluntad con honestidad. Dile a Dios tu voluntad abiertamente. Vamos a Lucas, un verso paralelo aquí. Lucas 22, dice el versículo 42 de Lucas 22. Vamos a leer desde el 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice aquí, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Expon tu voluntad a Dios de manera honesta. Mira, Señor, yo sé que tengo tal y defecto. Yo sé que me falta tal y cual cosa. Dios quiere que seamos honestos con Él, porque ya Él conoce nuestro corazón. Exponle a Dios, dile a Dios. ¿Y acaso no conocía el Señor la voluntad de Jesús? De todas formas, Jesús oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Debemos imitar a Jesús en los detalles más pequeños. Seamos honestos y digámosles a Dios lo que necesitamos. Seamos honestos y digamos a Dios lo que queremos que Él nos quite, que nos cambie la mente, que nos cambie el pensamiento. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón. Esos pensamientos que llegan a nuestra mente, que nos atrapan, que nos asaltan, que sabemos que no son de Dios. Vamos a rogar a Dios abiertamente, hermanos, en oración, pidiéndole: Señor, quita de mí esta voluntad malsana, estos deseos que tengo, sabiendo que no te agrada. Señor, líbrame. Señor, perdóname. Vamos a leer el Salmo, hermano. El Salmo 139. Hermano Mirioni, por favor. Salmo 139, el versículo 23. ¿Cómo dice? 139 en el Salmo 139, 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Gloria a Cristo! Amén. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hermano, en lo más profundo de nuestro ser hay un deseo de servir y de agradar a Dios. Examíname. Eso que está escondido, eso que nadie conoce, ni siquiera yo mismo, entrégaselo a Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto es precioso, hermano. Y dice el 24: y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque una cosa es reconocer y otra cosa es transformar. Rendirse es querer ser transformado, hermano. Rendirse es doblegar ese orgullo que tenemos, ese ego, esa falsa seguridad que tenemos nosotros mismos. Y dice: y guíame en el camino eterno. Y el martes pasado, cuando estábamos en el culto de oración, hermana Ángela, decíamos, hablando de Jesús, en Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hermanos, no es suficiente estos poquitos años. La vida eterna es ese viaje infinito para conocer a Dios. Y tenemos nosotros, a fuerza de oración, exponer nuestra voluntad con honestidad. Si realmente queremos rendirnos, tenemos que pedirle a Dios, humillados, reconociendo su autoridad. Tenemos que decirle a Dios nuestra voluntad, tal como lo hizo Jesús. ¿Fue honesto, sí o no? Aquí en Mateo 26, 39. Hermano, cuánta honestidad. Jesús buscaba una vía de escape al sufrimiento que Él sabía de antemano le esperaba. ¿Y en quién más confiar sino en el poder eterno y la misericordia de su Padre? De nuestro Padre a través de Cristo. Hermanos, es precioso el texto. Me encanta cómo comienza este texto de Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El paso 1 es reconocer la autoridad.
Eso es lo primero que tenemos que hacer, la soberanía de Dios. Segundo, vamos a humillarnos. Tercero, vamos a exponer nuestra voluntad de manera honesta, franca, abierta. En la oración, hermano, solo estamos Dios y yo. Vamos a vaciarnos honestamente, hermano. El cuarto paso, hermano, busca la voluntad de Dios en la Escritura. Busca. Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 7, el versículo también el 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos al Salmo 119, hermanos. El Salmo 119, el versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, si necesitamos una lámpara es porque el camino está oscuro. Entendemos el flagelo social, entendemos el desorden. La mañana de hoy una vecina, cuando venía camino a la iglesia con mi esposa, nos paró y nos dijo: ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos dormir. El escándalo, la bulla, el desorden, la desfachatez, las palabras que se dicen a altas horas de la noche. ¿Y qué sitio hay, hermanos, mejor que la presencia de nuestro Dios? ¿Qué sitio hay mejor que ese? ¿Qué sitio hay mejor que encontrar ese abrigo, esa ternura, ese cariño que encontramos en nuestro Padre? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Busca la voluntad de Dios en la Escritura. Busca la voluntad de Dios. No puedes reconocer, no puedes humillarte, no puedes exponerle tu voluntad a alguien que tú no conoces. Si tenemos de parte de nosotros a un Dios todopoderoso, podemos, hermano, de manera honesta, de manera franca, entender que en la Escritura hay un manantial de vida. Hay tanta inmensidad, tanta enseñanza, hermano. Naveguemos en la Escritura. Busquemos conocer la voluntad de Dios. Está ahí, a nuestro alcance, a nuestra disposición. No hay que encender un dispositivo. No hay que tener una conexión en la red. Solo querer conocer la voluntad de Dios revelada en sus palabras. Lo que hemos dicho, hermanos, no está completo si no oramos cada día con un corazón rendido. Oremos cada día. Jesús oraba cada día, hermano. ¿Sí o no? ¿Estamos conscientes de eso, hermano? Amén. Y se fue como solía, dice la Escritura, al monte de los olivos, y allí oraba. ¿Sí o no? Vamos a orar con un corazón rendido. No sé, hermano, si ustedes se han acostado en la cama cansado, reventado, hermano, con puff, y te deja caer así, hermano. Hermano, vamos a orar así, hermano. Vamos a orar, hermano, rendido todo nuestro ser delante de Dios. Hermano, di ahí el Salmo 140, el Proverbios 3. Vamos a leer, hermano, ahí. Sí, del 5 y 6. Vamos a buscar también, Pablo, ahí. En el Salmo 143. 5 y 6. Léalo ahí, hermano. Póngase de pie, por favor. Atención a esta escritura aquí, que la conocemos bien. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, y Él enderezará tus veredas. Hermanos, nos creemos, ¿qué cosa? ¿Cómo oramos nosotros, hermano? Oramos, como decía al principio, con una lista de peticiones. Vamos con esa lista de demandas sindicales, personales. Vamos con ese cheque en blanco para que Dios nos facilite. Hermanos, rendirse
Rendirse a Dios no es un acto. Rendirse a Dios es un proceso diario, a cada instante. Si queremos imitar a Jesús, tenemos que estar dispuestos a obedecer en cada momento de nuestra vida. Obedecer, hermanos, no es lo mismo que rendirse. Podemos obedecer y no estar rendido ante Dios. Podemos obedecer de manera mecánica, como decía Isaías: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si queremos, hermanos, rendirnos completamente ante Dios, además de reconocer su voluntad, además de humillarnos en su presencia, además de exponer nuestra voluntad con honestidad, además de escudriñar en las Escrituras, de orar cada día, hermanos, tenemos que obedecer con prontitud y completamente. Tenemos que obedecer con prontitud. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 14, un texto muy significativo en lo que se refiere a la obediencia. El Evangelio de Juan dice el versículo 15, aquí, texto suave, blando, hermano, pero muy significativo. Juan 14 dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, si de verdad amamos a Dios, guardemos sus mandamientos. En Santiago leemos en su capítulo 1, versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser hacedores y no tan solamente oidores. Si buscamos la Escritura, la voluntad de Dios, vamos a obedecerla con prontitud. Hablamos en los anuncios de la venida de Cristo. Tenemos que tener sentido de urgencia, hermano. La salvación no era ayer, la salvación es ahora. Dice el libro de 1 Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Se complace Dios? ¿Se complace, hermano? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Jesús dice en Mateo 26, versículo 39: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si queremos rendirnos ante Dios, obedezcamos con prontitud, con rapidez, con entrega. Si mañana voy, si yo sé que yo estoy frío, pero es un proceso, llévame al paso. Si yo sé que yo no estoy bien, pero eso es entre Dios y yo. Es ahora la salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántas personas no dijeron a su padre, a su madre: nos vemos mañana? Que se diviertan, pásenla bien, no lleguen muy tarde. Y a la medianoche se cae el techo, hermano. ¿Cuántas madres que no escucharán de nuevo la voz de su hijo? ¿Cuántos padres que no verán a sus hijos crecer porque lo dejaron huérfano? Hermanos, es ahora la obediencia a Dios. El éxito, dice una frase, el éxito no espera a nadie. El éxito no espera a nadie. El séptimo paso, hermano, ya concluyendo: confía a Dios los resultados. Cierra los ojos. Confía a Dios los resultados. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Hermano, eso es una fe absoluta. Es entregándole su vida que está el Señor Jesús, aquí en Mateo 26, 39. Pero Él sabe que la voluntad de Dios está por encima de la de Él. Y Él sabe que los planes de Dios son mejores que los planes de Él. Y Él sabe, reconoce
que los planes de Dios es que Él muera para salvar al pecador, al ofensor, al agresor, al violador, al que anda en malos pasos. Confía en Dios. Y los resultados son de Él. A nosotros, ¿qué nos toca? Rendirnos. Dejar que sea Él el que ponga el paso al frente. Vamos a leer aquí, hermanos, en el Proverbio, capítulo 3, que leímos hace un rato. Dice el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. También, hermano, aquí en Jeremías, capítulo 29, hermano. Dice el versículo 13 de Jeremías. Vamos a leer desde el 12, hermano. Jeremías 29, dice el 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A veces creemos que tenemos a Dios, hermano, y todavía no lo hemos buscado sinceramente. Confía en Dios. Los resultados van a venir solos. Deja que Dios tome el timón, que tome el control de tu vida enteramente. No una porción de tiempo. Si la semana tiene 168 horas, hermano, y venimos aquí 2 horas, le estamos dedicando a Dios a la semana un 1.19%, hermano. Si venimos 2 horas aquí a decirnos con gran gozo y placer, nos volvemos hoy a ver, 1.19 del tiempo semanal. ¿Es suficiente eso, hermano? Eso es rendirse ante Dios. Y la mente está puesta en el caldero que se quedó, en que voy a cocinar ahorita la cena, en que mañana tengo que hacer tal diligencia. Hermanos, Dios quiere una obediencia total. En Lucas 9, vamos a concluir aquí en Lucas 9, el proceso continuo, en Lucas 9, 23, rendirse ante Dios es un proceso continuo, un proceso que no se detiene. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero cuando Jesús quiere que tú te niegues, que yo me niegue, que nos neguemos, mañana, después que salgamos del culto, Jesús quiere que nos neguemos. Y fíjense el orden que establece aquí el Divino Maestro. Si alguno quiere venir, si alguno desea seguirme, dice que tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Como en Mateo 26, 39, Jesús se negó. Si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se negó o no se negó? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Fíjense que antes de tomar la cruz debe haber una negación, debe haber una entrega, debe haber un paso de mando. Ustedes han visto la carrera de relevo, hermano. Ustedes han visto la carrera de relevo, que hay un batoncito que se le entrega, una batuta. Hermano, se detiene el que entrega y el otro sigue corriendo. ¿Ustedes lo han visto eso, hermano?
¿En qué momento tú le vas a entregar esa batuta a Dios para que sea Él el que continúe la carrera? Ese afán que tenemos, esa preocupación, que no nos alcanza el cortisol, hermano. Hermano, ¿en qué momento vamos a decirle a Dios, me rindo, no puedo más? Reconozco que eres soberano. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es momento que abramos los ojos, hermano, y que meditemos en nuestra mente si estoy aplicando lo que sé. Porque a veces llega una falsa seguridad psicológica en el conocimiento. Acumulamos conocimiento, pero el conocimiento no actúa. Entonces tenemos que poner a nuestro conocimiento el rendirse ante Dios. No es opcional. Para el cristiano el rendirse ante Dios es la vida misma. Jesús, hermanos, Jesús no le negó nada al Padre. Al final, una de sus últimas palabras fueron: todo se ha cumplido. ¿Queremos nosotros cumplir todo lo que Dios quiere para nosotros? Es tiempo, hermanos, de abrir los ojos espirituales, de abrir los ojos del entendimiento y hacer como hizo Jesús allá en Mateo 26:39, que postró su rostro en la tierra: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esperemos que nuestra obediencia sea completa y que Dios siga preparándonos para habitar con Cristo eternamente, hermano. Que Dios nos guíe siempre. Amén.